¿Será cierto aquello que siempre dicen, que gota a gota al final va y se hace un río? Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde en esta ocasión os voy a presentar cómo ha quedado este montaje provisional. Os explicaré por qué en el antiguo proyecto de macroalgas de 30 litros, como veis con un componente fundamental relevante de plantas en emergido. También os presentaré los productos o elementos que he utilizado para su construcción y así también aprovecho que me acaba de llegar el autorellenado y se lo vamos a instalar. Y finalmente, para terminar este vídeo, pues os dejaré con unas tomas que hice el día de su montaje. Bien, pues equipación, la urna que teníamos del proyecto de macroalgas, si alguien lo recuerda, proyecto que retomaremos más adelante, una de 60 por 30 de fondo por 20 de alto, unos 30 litros reales en este caso. Más equipación, la Zlight que la teníamos de momento, aunque eso sí, para el local seguramente esta pantalla me la quede en casa y busquemos otra para el proyecto de macroalgas, porque esta la tengo pensado ya reutilizar en uno de mis proyectos. Y filtración, como veis, un filtro externo, el Gretsch que teníamos, que al final conseguimos quitarle ruido, pues eso que nos hemos encontrado. Lo que es la composición de este montaje, pues una raíz que me encontré en una tienda aquí en mi ciudad muy bonita, roca que reutilizamos del 300 litros que tenía guardada del montaje que hice en su día, y como arena JBL Sansiva Grace, que a mí particularmente me gusta mucho la tonalidad, los contrastes que da con la roca blanca, y creo que ha quedado bastante equilibrado este montaje para ser muy sencillito. De plantado, pues como veis, he cogido por ahí cosas que tenían otros acuarios del 300 litros, este poto que ya lo tenía adaptado a estar en emergido en otro mini proyecto que tenía en casa, la tripartita, sabéis que me encanta. Si alguien recuerda del primer montaje del canal de 75 litros, pues siempre he tenido tripartita que me gusta muchísimo. Este tipo de lecho que quedan muy bien, ya vienen adaptados al emergido, no son para sumergido, al contrario, son para estar en emergido, pero se adaptan muy bien con las raíces en el agua. Y la idea es poco a poco ir guiando el poto y guiando las plantas para darle un aspecto más asalvajado para disfrutarlo en casa. ¿Por qué así todo esto para acuario de cría en este caso? Porque quiero proporcionar superficie, cobertura y seguridad a las especies para intentar criar los ramidesis, los apistogramas, los neones chinos, los barbocereza, aunque también soy consciente de que lo más adecuado es mayor litraje, por eso pronto haré una actualización o una ampliación de todo esto y lo llevaré al proyecto de 75 litros, que va a ser más acorde, pero bueno, de momento quiero ir viendo cómo se va adaptando todo aquí, empezar a disfrutarlo en casa y empezar a hacer las primeras pruebas. También tenemos pendiente, como dije, haremos un vídeo en el que explicaremos las diferencias entre acuarios de cría de diferentes especies, porque no siempre es necesario tener un acuario plantado, pero a mí sabéis que me encanta. Y más cosas que me faltan realmente para terminar este montaje, pues por un lado tengo la botella de CO2 rellenándola, porque quiero tener unas condiciones físico-químicas del agua igual que los otros acuarios, evidentemente para que las especies que voy a utilizar no noten esos cambios de parámetros, sobre todo el pH, que para mí es fundamental. Y ahora pues me acaba de llegar el autorrellenador. Este autorrellenador ya lo tenía, de hecho lo tengo en el otro acuario montaje, pero bueno, me he pedido otro porque me gustó bastante y lo voy a poner para ir terminando un poquito esta parte del vídeo. Y bien, pues ya para la última parte, como os he comentado, del autorrellenador, como veis me he pillado este Smart Atoliter. La verdad es que ya compré este mismo para cuando montamos el proyecto de macroalgas, sencillamente porque esto sí que no se va a oxidar con el agua salada. También vale evidentemente para agua dulce, es un pequeño caprichete como que lleva su imán, y si lo vienes aquí a la parte de atrás, pues directamente lo colocas y lo ajustas al gusto, a la altura. También me gusta mucho que trae este pequeño clip para poner luego el tubo de sujeción del autorrellenador. Y para autorrellenador, la verdad es que los últimos que he montado, pues me he ido al chino, me he comprado un tupper esto de 3-4 litros. Para mis proyectos en el acuario de 30 litros más que suficiente para aguantar toda la semana, incluso en verano. Sobre este producto dejaré el link, pero como he dicho, me compré uno hace unos meses, me costó 43 euros, este ya me ha costado 54, ha subido muchísimo también al AliExpress por el tema del IVA y otras historias, pero bueno, recomendable, para mí sí lo es, porque por eso he vuelto a comprar otro, y evidentemente si tú tienes un acuario solo es un capricho, si tienes 7 como yo en casa, pues voy a comprar estos dos, no voy a comprar más, porque para mi 500 litros, 1300, 1075, el otro 30 litros, pues voy a utilizar los autorrellenadores caseros que hicimos en su día, que funcionan también perfectamente, pero como digo, es un buen caprichito que queda muy bien y al final eso es al gusto de cada uno. Dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros para no perderos nada de la evolución de este proyecto y de los demás en el canal, pero ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en este hobby del acuario plantado, y no olvidéis que ahora viene la parte del montaje con musiquita de lo que fue este proyecto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!